Muy buenas tardes a todos. Yo creo que se nos olvidó el jueves pasado, pero hoy no se nos puede olvidar, ya que vamos a empezar directamente a hablar de Dios Padre Todopoderoso, que es invocar al Señor, pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine e invocar al Señor de un modo muy sencillo, despacito, con el Gloria al Padre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues el jueves pasado tuvimos la inauguración de este curso, que sabéis que tiene un título muy bonito, el título de Creer en Jesús y Creer a Jesús, ¿no? Y que estamos en el inicio de esta primera parte, que es creer a Jesús, creer lo que Jesús nos ha revelado, la verdad sobre Dios y la verdad sobre el hombre, para ello lo que vamos a hacer es seguir el credo, el símbolo de la fe, y vamos a seguir el credo y el símbolo de la fe también teniendo como referencia fundamental la explicación del credo que nos ofrece ese gran regalo que tenemos en la Iglesia, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Que además estamos de cumpleaños del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Bien, y entonces, así como la lección inaugural con don Avelino Revilla el pasado jueves fue una presentación del curso en general, aprovechando que el mismo Catecismo de la Iglesia Católica ofrece una parte introductoria al credo, pues hoy ya entramos de lleno, por tanto hoy podemos decir que ya nos metemos en harina, entramos de lleno en el credo, y entramos de lleno en el credo pues con esa primera expresión del credo que rezamos todos los domingos, que decimos creo, pero que al hacerlo juntos también confesamos que creemos como Iglesia, personalmente y comunitariamente, que es creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y tenemos pues para presentar este tema a don Eduardo Toraño, que bueno, él, además de que para cualquier tema de los del credo o para cualquier otra cosa, pues es un magnífico teólogo y que podría hablarnos de cualquiera del resto de los temas. Le hemos pedido a él expresamente este tema porque es una de las asignaturas, de las muchas asignaturas que él imparte en la Universidad Eclesiástica San Damaso, pues es precisamente la que tiene que ver fundamentalmente con este tema. Eduardo Toraño, sacerdote de la Diócesis de Madrid, es doctor en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana. Yo recuerdo que coincidimos en el Colegio Español cuando él estaba haciendo los cursos de doctorado en la Gregoriana. Yo estaba allí solamente pues consultando algunas bibliotecas en Roma para hacer mi tesis doctoral, mi tesis doctoral fue en periodismo, ¿no? Pero como era el magisterio del Papa, pues fui a Roma y coincidimos en el Colegio Español algunos meses, ¿no? Y bueno, pues él se doctoró en Roma, en la Universidad Gregoriana, en Teología Dogmática. Antes ya había obtenido la licenciatura en Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas y
él ahora, su principal, aparte de profesor en distintas asignaturas, su principal trabajo como teólogo es el de dirigir el Instituto de Ciencias Religiosas de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, ¿no? Una propuesta de la Universidad Eclesiástica San Dámaso que es muy valiosa en cuanto a formación superior, lo tenéis en el tríptico que hacemos siempre con la formación, y luego tiene como principal encargo pastoral es un cargo a nivel nacional, que es el de asesor espiritual nacional de la Renovación Carismática Católica en España. Es decir, que es la persona de confianza de los obispos españoles de la Conferencia Episcopal Española para guiar, acompañar, animar y pues un movimiento tan importante en la Iglesia como es la Renovación Carismática Católica aquí en España. Bueno, pues podríamos hablar muchas cosas más, pero como lo importante es que le demos tiempo a don Eduardo para que pueda exponernos este tema tan precioso, pues yo ya no hablo más, que ya he hablado demasiado. Don Eduardo Toraño, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te escuchamos. Muchísimas gracias por la invitación, don Manuel. Y bueno, también cuando se hace una presentación se dice cosas que uno hace, títulos y actividades. He echado de menos que dijera la presentación una cosa, y es lo que soy, no lo que hago, sino lo que soy. Y tiene que ver con el tema. ¿Quién soy yo? Soy hijo amado de Dios, ¿no? Ese es el mayor título, ese es el título por antonomasia. Lo demás son cosas que uno hace. ¿Y quién soy yo? ¿Quién es Dios? El credo comienza con Dios y luego baja a las criaturas. Por eso lo que vamos a ver hoy, de una manera, vamos a como sobrevolar, ¿no? Porque son muchos números y mucho contenido, pero vamos a ver quién soy yo delante de Dios o quién es Dios para nosotros. Porque ¿cómo podemos llegar, cómo yo puedo conocer a Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo puedo saber quién es Dios? Sabemos quién es Dios por lo que Él nos ha dicho de sí mismo, por lo que Él nos ha revelado. ¿Y cuál es el Dios cristiano? ¿Qué es lo que Dios ha revelado de sí mismo? Dios nos ha enseñado, nos ha dicho en la revelación. La revelación es la palabra de Dios, que nos ha sido transmitida por la tradición, escrita en la Sagrada Escritura y actualizada por el Magisterio. Entonces, ¿quién es Dios? ¿Qué se nos dice de Dios? Pues Dios es uno. Entonces, el cristianismo es un monoteísmo, Dios es uno, pero al mismo tiempo también es trino, son tres personas. Después de un tiempo de búsqueda, de poder saber cómo poder definir a Dios, y después también de herejías, porque es difícil, ¿no? Dios, una realidad que sea uno y tres a la vez, es complicado, ¿no? De hecho, es una muestra de la veracidad del cristianismo, porque ¿quién se puede inventar eso? La Trinidad en la unidad en la Trinidad. El Catecismo afirma esto recogiendo el Concilio de Letrán. Cuarto, creemos que hay un solo verdadero Dios, inmenso, inmutable, incomprensible, todopoderoso e inefable, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, una esencia, una sustancia o naturaleza. Del judaísmo ya el cristianismo recoge el monoteísmo. Conocemos el credo de Israel. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, un solo Señor. Dice Isaías 45, yo soy Dios, no hay ningún otro. Dios es uno y único, pero al mismo tiempo Dios se manifiesta como una realidad interpersonal. Son tres personas distintas, pero que están en perfecta comunión de amor. Dios, por tanto, es comunión
La comunión, ¿qué es? La unidad en el amor de distintos. 3 personas distintas. ¿Y qué es lo que hace distintos a los 3? La relación. Por eso la teología acabará diciendo que lo que hace distinto a la realidad divina es la relación. ¿Qué es la persona? ¿Qué significa el ser persona? La persona es algo que subsiste, que permanece y en relación. Por eso las personas humanas somos personas en la medida en que estamos en relación. Dios ha sido llamado, en la Escritura, en el Antiguo Testamento, aparecen distintos nombres de Dios. En la etapa patriarcal aparecen nombres ligados a atributos. El Shaddai, que significa Dios Todopoderoso, el Olam, Dios Eterno, el Elión, Dios Altísimo. El sufijo el, significa Dios, la divinidad. Pero cuando Dios se hace presente revelando su propio nombre, cuando Moisés se encuentra con la zarza ardiente en esa teofanía, Dios dice a Moisés: yo soy el que soy. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ya no es el pueblo el que busca llamar a Dios, dirigirse a Él por nombres que son sus atributos, sino que Dios revela su propio nombre. Dios es el que es. Yo soy el que soy. Por lo tanto, ¿quién es Dios? Dios es presente, eterno presente. Dios ni fue ni será, Dios es. Soy el que soy. Luego la filosofía dirá, es el ser que existe por sí mismo, que no existe por ningún otro. Dios se nos revela como yo soy el que soy, pero ya en el Antiguo Testamento aparece el nombre de Padre. Y seguimos el texto del primer artículo de fe: creo en Dios Padre. Dios es Padre. ¿Qué significa que Dios es Padre? En el Antiguo Testamento la paternidad divina hace referencia a algunos, a los elegidos. Dios es Padre del pueblo, que aparece como el Hijo, el primogénito. Dios es Padre del Rey. Dice a David: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, tú eres mi hijo. Es Padre del justo, es Padre del pobre. Dice el Salmo 68, Padre de huérfanos, protector de viudas, Padre del pobre, del necesitado. Y de modo especial aparece ya como Padre del Mesías, que es llamado Hijo o Hijo del Hombre. Dios, en el Antiguo Testamento, aunque nunca se llama Dios Madre, pero aparece con rasgos maternos, como en Isaías o en Oseas. Dios se conmueve con entrañas de madre, con el corazón. Dios ama y cuida de su criatura. Lo corrige, lo acompaña, lo abraza. Qué maravilla, que sí. Dios, que no es sexuado, se presenta, se revela como Padre y también con rasgos maternos. Pero es sobre todo en el Nuevo Testamento cuando se nos es revelado a Dios como Padre. ¿Quién nos dice que Dios es Padre? Jesús, el Hijo. Jesús llama a Dios Padre. ¿Con qué término Jesús llama a Dios Padre? Con el término hebreo Abba. Abba, que podríamos traducir como papi, papá, papito, según, en fin, un término familiar, como llamaban los hijos a sus papás, a sus padres. Y así aparece, siempre que Jesús se dirige a Dios, lo llama Padre. Menos en una ocasión, en la cruz, cuando se dirige a Dios, le dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no dice Padre? Porque en realidad en ese momento Jesús
en ese terrible dolor, está recitando el comienzo del Salmo, el Salmo 22, y ese es el comienzo del Salmo 22. Por tanto, Jesús tiene una conciencia plena de su filiación, de tal manera que no solo Jesús llama a Dios Padre, sino que tiene una relación filial. ¿Cuántos textos del Evangelio aparece Jesús que por la noche se va a orar? Jesús cuida esa relación. El Hijo necesita, está en una eterna relación con el Padre, ¿no? Porque no se pueden separar, sigue siendo el Hijo eterno, pero cuando Jesús se encarna, en su humanidad, Él cuida también esa relación con el Padre. Es una relación que los identifica en el sentido de que los configura, son distintos, ¿no? Pero en el sentido de que el Hijo, en la medida en que cuida la relación con el Padre, también va manifestando lo que el Padre quiere. De tal manera que Jesús dirá: nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Jesús es el Hijo y nosotros seremos llamados a ser hijos en Cristo. Por eso, cuidar la relación con Dios es propia del Hijo, cuidar la relación con el Padre. Esta expresión cercana no significa una actitud infantil o inmadura, sino es la expresión de la total y absoluta dependencia que Jesús tiene del Padre. De algún modo, todo lo que vive Jesús, porque si se encarnó, es para que la naturaleza humana recibiera y estuviera en contacto con la naturaleza divina. Por tanto, lo que Jesús vive y ha vivido también es una ayuda para nosotros. Por eso hago estas referencias. Si Jesús es el Hijo, que tiene esa confianza con el Padre y la cuida, yo, que estoy llamado a ser hijo de Dios, como me he dicho, ¿no? Yo, ¿quién soy? Soy hijo, necesito cuidar esa relación con el Padre. Dios es Padre, pero no es un Padre como el Padre humano, ¿no? Yo tengo un padre, todos tenemos un padre, venimos de un padre y una madre, y mi idea de padre, pues quiera o no, tiene que ver con mi experiencia de padre. Hay personas que tienen dificultad en ver a Dios como padre porque pues, han tenido un padre ausente o han sido heridas, ¿no? Por una relación paterna donde pues, no han experimentado ese amor y esa cercanía. Cuando uno ha experimentado la afectividad y la cercanía de un padre, entiende más quién es Dios. Cuando no lo ha recibido, pues la cosa no está perdida. Pero es verdad que también a uno le puede costar más. Así como hay personas que les cuesta la relación con la Virgen María porque han tenido pues una dificultad en la relación con la madre. Dios es Padre, no es como mi Padre. Mi Padre me quiere, me ha querido, pero mi Padre es limitado y me ha querido con sus límites, pero me ha querido. Dios es el Padre que ama sin límite. Pero no es como mi Padre, no es un Padre humano, porque mi Dios recoge lo que es la paternidad humana y la maternidad humana. O sea, lo que nosotros entendemos por Padre y Madre está en Dios. Por tanto, Dios es Padre, pero no es como mi Padre. El término Padre es el término revelado. ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo que lo ha recibido todo del Padre. ¿Qué significa que Dios es Padre? Que Él es el principio de todo, que Él es el origen de todo. Dios Padre lo da todo a su Hijo. El Hijo recibe todo del Padre y de esa relación entre el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo es el amor. El Padre ama al Hijo, el Hijo recibe el amor del Padre y corresponde a Él, y el Espíritu Santo es el amor. En la medida que yo tenía una experiencia paterna, materna de amor,
también puedo vivir esta experiencia de Dios Padre. Pero aunque no la haya vivido, puedo vivir. De hecho, personas que no han tenido una buena experiencia humana del Padre o de la Madre, al vivirse como hijos o hijas de Dios, han sanado esa relación con el Padre. Es decir, que Dios Padre es el principio de toda la realidad, el principio de la divinidad, el principio de las otras personas divinas, pero también es el que nos hace lo que somos, el que me permite que yo me pueda unir a Dios como hijo, de un modo pues impresionante. Creo en Dios Padre Todopoderoso. El atributo de la omnipotencia de Dios manifiesta su poder. ¿Por qué se elige este término? ¿No? Primero Dios, la paternidad divina, el ser todopoderoso. Podemos ver aquí como los dos polos en los que nos movemos en la relación con Dios. El Padre es el cercano, ¿no? Ante el Padre, yo como hijo puedo mostrarme en cercanía, como esa experiencia que relata tan bellamente Santa Teresita de Niño Jesús, ¿no? Así como se sentaba en las rodillas de su padre, se dejaba abrazar por él, tenía esa confianza. Yo puedo vivir la relación con Dios, una confianza total. Pero Dios está más allá de lo nuestro, ¿no? Dios es trascendente, Dios es omnipotente. El atributo de la omnipotencia manifiesta que no puedo manejar a Dios, que Dios está por encima de todo. Por tanto, la omnipotencia divina muestra su señorío. Él es el Señor. Y ante el Señor yo soy siervo. Ante el Padre yo soy hijo. Ante el Señor yo soy siervo. En la teología de los dones del Espíritu Santo, estos dos dones se corresponden con el don de piedad, que es hijo de Dios, la filiación, yo soy hijo de Dios, y el don de temor de Dios, ¿no? El respeto a Dios, el descalzarme ante Él, como Moisés en el Éxodo, es decir, el sano respeto a Dios, que no es desconfianza ni miedo, sino reconocimiento de que Él es el Señor y yo soy siervo. Pero la omnipotencia divina se manifiesta no en que Dios es un ser caprichoso que está por encima de todo y que hace lo que quiere, pues sin orden ni concierto. Dios es todopoderoso y gobierna todo con orden y sabiduría. Según un plan, Dios sigue un plan. Una vez, cuando no era sacerdote, fui a una misa y escuché que el sacerdote cambiaba de la liturgia donde ponía todopoderoso, decía misericordioso, ¿no? Dios Padre misericordioso en vez de decir Dios Padre todopoderoso. Y pensé, esto está mal, esto no me cuadra. Y luego dije, no, esta persona no sabe o no es consciente que si Dios es misericordioso es porque es todopoderoso. Y además así lo dice el Catecismo. En el número 270 dice, muestra su poder en el más alto grado, perdonando libremente los pecados. La omnipotencia divina se manifiesta de modo más grande en que es el único que puede perdonar los pecados, en su misericordia. Dice el libro de la sabiduría, te compadeces de todos porque lo puedes todo. Por tanto, esas dicotomías, ¿no? Parece, no, es que si digo todopoderoso parece que está... No, el todopoderoso está aquí, se hace presente, en su misericordia, en su amor, en su entrega. Creador, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador. Al ser el Padre el principio de todo, también se le atribuye, se le apropia la creación. En la teología trinitaria hay una parte que se llama las apropiaciones, la doctrina de la apropiación.
¿Qué significa esto? Que algo que es común a la Trinidad, a los tres, se le apropia a una de las personas porque tiene que ver con su propiedad personal. Me explico. ¿Por qué se dice que el Padre es creador? En realidad, creador es Dios. También el Padre crea por el Hijo en el Espíritu Santo. Dice Colosenses 1:15, todo fue creado por Él y para Él, ¿no? Cristo, todo fue creado por Cristo. San Ireneo habla de que el Hijo y el Espíritu Santo son como las dos manos con las cuales Dios crea todas las cosas. Entonces, ¿quién crea? La Trinidad. ¿Por qué se dice Padre creador? Porque se apropia algo que es propio, que es de los tres, se le apropia al Padre, siendo los tres creadores, o mejor dicho, siendo Dios es creador, por lo tanto, el Padre es creador, el Hijo es creador, el Espíritu Santo es creador, ¿no? Lo de tres creadores no está bien dicho, porque es un solo principio, ¿no? Entonces, ¿quién crea? El Padre, por el Hijo en el Espíritu Santo. Interviniendo a las tres personas en la creación, el Padre es el principio de ella. Entonces, se apropia el Padre de la creación. ¿Quién es redentor? ¿El Hijo, el Padre o el Espíritu? Los tres. Los tres son redentores, pero se apropia al Hijo el ser redentor porque fue la segunda persona de la Trinidad la que viene y se encarna y nos redime. ¿Quién santifica? Los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son santos, pero no, se apropia al Espíritu Santo el santificarnos. Entonces, en el credo, aunque venga en el primer artículo que el creador, en realidad es Dios creador, Padre. El Padre crea por el Hijo en el Espíritu. Pero como el Padre es el primero, el principio, pues se le apropia esta cualidad. Dios es Padre creador. Y crea por la palabra y en el Espíritu. Por el Verbo, por el Hijo y en el Espíritu. Ya esto lo vemos en el Génesis, el primer gran relato de la creación. Génesis 1, dice Génesis 1:1, que es como el marco, como el título de todo el capítulo. Dios creó, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. El verbo utilizado crear, que es el verbo bará, significa, es un verbo que tiene como único sujeto a Dios. Por lo tanto, es el poder, la soberanía de Dios, que es el único que puede hacer todo de la nada. Dios creó el cielo y la tierra. Cielo y tierra significa todo. Es un modo hebreo de señalar la totalidad. Génesis 1:2, la ruaj de Dios, el Espíritu de Dios, aletea sobre las aguas. Dios crea en el Espíritu, con el poder del Espíritu. Aquí ya los santos padres verán al Espíritu Santo y la Iglesia continuará viendo en el Espíritu Santo, en el Espíritu que aletea sobre las aguas. Génesis 1:3, y dijo Dios, hágase la luz. Dijo, la palabra, ¿por qué se hace? Porque lo dijo, ¿no? ¿Cuántas madres de aquí quisieran, ¿no?, que lo que se diga se hace, ¿no? Aquí lo que se dice, se hace. Pero esto solo se cumple en Dios. En nosotros yo digo y nada, no hay manera, ¿no? Dios es el que tiene el poder para que su palabra realice lo que hace. Se dice en este sentido que la palabra de Dios es performativa. Tiene una eficacia plena. La palabra... Luego veremos en el Nuevo Testamento cómo es Cristo. Cristo es el que interviene en la creación como el mediador. Y eso corresponderá al segundo artículo cuando se hable de Jesucristo, mediador. Entonces, ¿cómo funciona esto en Dios, por decirlo así? El Padre comienza la obra creadora, la hace a través del Hijo y el Espíritu Santo perfecciona, consuma, remata la obra, ¿no? Pero todo en un acto, en un momento. Nosotros, como no podemos entender que en un momento tres actúen,
¿no? Porque si nos imaginamos la actuación de varias personas, pues, ¿no? Un partido de fútbol, ¿no? Uno pasa el balón, otro tal, y el tercero remata, los tres intervienen en el gol, pero es sucesivo. En la Trinidad, en la creación, los tres a la vez, conjuntamente, obran. Entonces, cuando crean al hombre, por ejemplo, es el Padre que lo hace por el Hijo en el Espíritu Santo. Los tres simultáneamente actúan en un solo acto, pero en el que intervienen los tres y cada uno tiene una función. ¿Lo entendéis? Pues yo no. Esto no hay quien lo entienda. Esto es un misterio, cómo tres pueden hacerlo, ¿no? Pero bueno, lo entendemos desde donde podemos entenderlo. ¿Sí? Que luego los niños en catequesis hacen preguntas que dicen, madre mía, a ver por dónde salgo. Es decir, Dios es creador, Él es el origen y es la Trinidad la que crea. Cada uno tiene una función, pero los tres actúan simultáneamente. El fin de la creación, ¿no? ¿Para qué? Dice, ¿para qué todo ha sido creado? Dice el Catecismo recogiendo un texto de San Buenaventura. El fin de la creación es la gloria de Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Que Dios se quiere darse un homenaje. Venga, lo creo para que me ensalcen. Dios nos necesita. Dios necesita más gloria de la que tiene. Cuando dice San Buenaventura que el fin de la creación es la gloria de Dios, expresa no que sea para que Dios crezca en gloria, porque Dios tiene la gloria perfecta, sino es para manifestar su gloria. Y dice San Ireneo al respecto, hablando de la gloria de Dios, la gloria de Dios es el hombre vivo y la vida del hombre es la visión de Dios. Entonces, si el fin de la creación es la gloria de Dios y la gloria de Dios es el hombre vivo, ¿cuál es el fin de la creación? Que el hombre viva. Viva, pero con V mayúscula, que tenga vida eterna, que tenga a Dios. ¿La vida eterna cuál es? Dios mismo. Es decir, para que el hombre reciba la vida divina, para que, como dicen los padres griegos, se divinice. ¿Para qué ha sido creado el hombre? Para ser divinizado, para ser glorificado. Por eso el fin de la creación es la gloria de Dios en la que se hace presente el hombre, cumbre de la creación. Dios ha creado al hombre como culmen. Génesis 1 relata la creación en 7 días y el último día, el sexto día de la creación, es la creación del hombre. Y si todas las criaturas, cuando termina el versículo, dice, y vio Dios que era bueno, hizo tal, qué bueno, qué bueno. Cuando hizo al hombre, ¿qué dijo? Y dijo Dios. Y vio Dios que era muy bueno, muy bueno. El hombre creado es muy bueno, pero no es perfecto. Porque Dios colocó al hombre en el paraíso, muy bueno, mejor que los demás, que eran buenos, pero para que creciera. Y lo puso ahí en el paraíso y le dijo, cuida y cultiva la tierra. ¿Cuándo le puso a trabajar Dios al hombre? ¿Antes del pecado o después del pecado? Antes del pecado. Después del pecado dirá, sudarás, ¿no?, con el sudor de tu frente. Por lo tanto, ¿cuál es la consecuencia del pecado? El sudor. Antes del pecado no había desodorante. La consecuencia del pecado no es el trabajo, sino el sudor. El sudor. La pena, el sufrimiento, el dolor, eso es lo pesado, ¿no? Lo pesado. Pero Dios quiso que el hombre trabajara, colaborara en la obra creadora. Nos hizo, nos puso a colaborar. El trabajo es penoso por el pecado, pero el trabajo es glorioso
Y Dios quiso que el hombre trabajara para colaborar con él, porque nos puso mano a mano, codo a codo. Qué bonito, ¿a que sí? O sea, Dios no hizo la creación ya como completada, totalmente hecha, sino que lo puso todo en semilla para que nosotros lo trabajáramos. Aquí está la raíz de una sana ecología, no como la de ciertos partidos ecologistas que son otra cosa, ¿no? Es decir, bueno, no me puedo alargar mucho porque he dicho que tengo que sobrevolar los temas, pero como veis, cada tema. La creación que Dios ha hecho sale de sus manos. ¿Y qué características tiene? Podemos señalar las más importantes. Es libre. Dios no necesita de nada fuera de sí mismo. Dios no necesita la creación. Y lo ha hecho todo porque ha querido. ¿Y por qué ha querido hacerlo? Por amor. La creación está hecha porque Dios libremente nos ha querido amar. Es un acto libre. Nada le obliga a hacerlo. Ni ad intra, ni en lo que Él es, ni ad extra, ni fuera de Él. Dios, primero, es libre. Segundo, la creación es de la nada. Cuando en la segunda carta de los Macabeos, capítulo 7, aparece esa madre que tenía varios hijos que mueren por la ley, ¿no? Y los van. En un momento les dice, recordaos, hijos, cómo Dios lo creó todo de la nada, ¿no? Para animarlos en ese momento del tormento y del martirio. También Romanos 4, 17 dice, el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe. Dios de la nada trae a la existencia y transforma la nada en ser. Es decir, antes de Dios no existe nada. Esa es la creación de la nada. También vemos cómo con la creación comienza el tiempo. La creación no es eterna, como dirán algunas filosofías. El mundo no es eterno, la materia no es eterna. La materia y el mundo tienen un comienzo en el tiempo. En el principio Dios creó. Ahí comienza el tiempo. Cuando Dios crea, comienza el tiempo y el espacio. Y Dios no solo crea, sino que conserva lo que ha creado. Dios no se olvida. Para el deísmo, que es un creacionismo de la Ilustración, Dios crea y deja el mundo que funcione, pero se olvida de lo creado. Dios cuida de sus criaturas. Dios está ahí, pero no está ahí interviniendo como al mismo nivel, habitualmente, aunque pueda hacerlo, porque Él puede todo lo que quiere, Él es todopoderoso. Dios está como causa primera, trascendente, Dios está a nivel profundo, sosteniendo toda la creación. Dice un salmo que si Dios dejara de soplar, dejarían las criaturas de existir. Si Dios dejara, si Dios no estuviera sosteniéndonos, si yo puedo mover la mano así, es porque Dios sostiene. Dios me sostiene en mi actuar. Ahora, si yo hago algo con mi mano que no va conforme a la ley de Dios, pues Dios está ahí sosteniéndome la mano, pero lo que hago va en contra de la voluntad de Dios. Bien, esto es un poco más complicado de lo que parece, pero bueno. Es lo que llamamos la providencia divina. ¿Qué es la providencia? Que Dios lo gobierna todo, Dios está ahí cuidándonos, acompañándonos, sosteniéndonos, amándonos, que Dios no se olvida de nosotros, pero claro, también respeta nuestra libertad y respeta las leyes de la naturaleza, con lo cual a veces está, claro, la pregunta del mal, ¿no? ¿Y por qué sucede esto si Dios es bueno? Dios está ahí con nosotros, mantiene, pero claro, nos ha hecho un gran regalo, que es un regalo bomba, ¿no? Porque es una bomba, la libertad, puede explotar cuando uno la usa mal. Pasamos a la segunda parte,
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y aquí tenemos las criaturas que Dios hizo, las del cielo y las de la tierra. ¿Quiénes son las criaturas celestes? Los ángeles. Según los santos padres, los ángeles fueron los primeros creados. Y se basan o parten de Génesis 1:1, cuando dice que Dios creó el cielo y la tierra, o los cielos y la tierra. Dice, los cielos son las criaturas celestes, espirituales, y la tierra son las criaturas terrenales. No aparece un texto claro donde se diga esto, pero la interpretación de la Iglesia, desde los santos padres, ve la existencia de los ángeles como los primeros que fueron creados. Es una verdad de fe, como testimonia la Escritura y la tradición. ¿Para qué fueron creados los ángeles? Para servir a Dios y a los hombres. De ahí la envidia de algunos ángeles que dijeron, no nos gusta esto, que nos creen para servir, pues no. Entonces, ¿qué hacen algunos ángeles? Se rebelan. Los ángeles caídos deciden libremente no servir a Dios. Entonces, ¿cuál es el pecado del ángel? El ponerse en el lugar de Dios. El ángel ha sido creado para servir. ¿Qué significa ángel? En realidad significa enviado o mensajero. Por tanto, como dice San Agustín, ángel designa el oficio o la función, no la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del ángel? El ángel es criatura puramente espiritual, inmaterial, personal, es persona. Hay tres tipos de personas. Persona divina, hemos hablado de los tres, personas angélicas y personas humanas. ¿Qué significa persona? La persona es la que tiene una subsistencia por sí misma y tiene capacidad de relación, una relación interpersonal, y que se puede relacionar, estas personas se pueden relacionar entre sí. Es decir, las personas humanas se pueden relacionar con las personas angélicas y divinas. Yo me puedo relacionar con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con mi ángel de la guarda y con el demonio también, pero mejor que no. No es aconsejable. Es más, yo como exorcista, que también tengo este ministerio, pues el demonio existe. No solo lo sé por la fe. Aparece en el Antiguo Testamento distintos nombres de demonios, de ángeles caídos, y ángeles, ahí aparecen algunos nombres como son Miguel, Gabriel y Rafael, los arcángeles, pero también aparecen ángeles en jerarquías, querubines, serafines, tronos, dominaciones, principados, potestades, potencias, poderes. Es decir, algunos autores, como el pseudo Dionisio, pues hace toda una teología de los ángeles en sus diversas jerarquías. Y en relación a Jesús, ¿qué hacen los ángeles? Lo adoran, lo acompañan, la vida oculta, ¿no? Aparecen en los textos de la Navidad, ¿a que sí? De la vida oculta, cuando se aparecen a los pastores. También al final de la vida de Jesús, después de resucitado, se aparecen a las mujeres, acompañan a Jesús. En la segunda venida, como dice cuando Jesús asciende al cielo, ¿no? Que se quedan los apóstoles así absortos, ¿no? Pues aparecen los ángeles que les comunican que Jesús vendrá. Acompañarán a Jesús en la gloria cuando venga en poder. Entonces, el ángel es una criatura, El demonio no le gusta nada, porque él se atribuye el ser Dios. Y por eso tentará al hombre diciendo, tú también puedes ser Dios, por eso come de este árbol, ¿no? En el Génesis 3, donde se relata el pecado de los hombres, se hace presente esta verdad. La tentación es decir, tú puedes ser Dios, pero sin Dios. ¿Qué es lo que Dios hizo? Nos llamó para
ser sus hijos, para participar de su propia vida, pero con Él, sometiéndonos a Él, siendo siervos suyos. Dios nos creó a su imagen y semejanza, y eso es lo que yo soy. Yo soy imagen de Dios. Y soy imagen, ser imagen quiere decir que en mí hay un reflejo de lo que es Dios. Dios es el modelo y yo soy imagen. Dirán los santos padres que yo soy imagen de Cristo, que es el Verbo encarnado, la persona divina que ha tomado la carne humana. Y dice Génesis 1, 26, 27, cuando Dios hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, varón y mujer los creó. Dios nos ha hecho imagen y semejanza en dualidad sexual. Tenemos una identidad sexual, varón y mujer. En la igualdad, somos iguales en dignidad, pero distintos. Distinto sexo y distinto carácter. Imaginaos si fuéramos todos iguales. Somos distintos, iguales en dignidad, pero distintos como personas. ¿Cómo es la Trinidad? Iguales en dignidad, un solo Dios, iguales en dignidad, en naturaleza, en esencia, en sustancia, pero distintas personas. Entonces nosotros, como Dios, de algún modo, pues estamos llamados a vivir en esa comunión. Yo soy hijo de Dios, tú eres hija de Dios, somos hermanos. En Cristo somos hermanos. A imagen de Dios, a imagen de Cristo, hermanos entre nosotros. Y además, pues Dios nos ha hecho uno, somos uno, pero podemos distinguir. Hay una dimensión material que es el cuerpo y una dimensión espiritual que es el alma. Entonces, en unidad somos cuerpo y alma, pero en unidad. Cuando Dios nos ha hecho a su imagen, nos ha dado todas las capacidades y las posibilidades para crecer en esa identificación con Él, para que seamos cada vez más como Él, pero con Él, ser como Dios, con Dios. Y nos ha dado la razón. Nos ha dado dones de la naturaleza, nos ha dado la razón, la conciencia. También, antes del pecado, en el hombre, en el estado original, Dios le dio unos dones preternaturales. Preter significa más allá. Preternatural son dones que van más allá de la naturaleza, como son la inmortalidad, como es la integridad, que es la ausencia de concupiscencia. O sea, el hombre antes del pecado era inmortal, no tenía concupiscencia. La impasibilidad, no sufría. Entonces, todo el sufrimiento y el dolor, la muerte, la concupiscencia, que es esa tendencia al mal, eso que no quiero hacer, lo dice San Pablo muy claramente. El mal que no quiero, lo hago, y el bien que quiero, no lo hago. Eso es la concupiscencia. Entonces, esa tendencia, no quiero, pero lo hago. No quiero, tengo este apetito, ¿no? Este placer que se me presenta, ¿no? Como aparece en Génesis 3, ¿no? El fruto, ese fruto se presenta como algo que me apetece. No, pues el pecado comienza con un apetito, ¿no? Entonces me apetece. Ese dejarme llevar, esa es la concupiscencia. Pues con el pecado perderemos los dones preternaturales. Los dones naturales quedarán heridos, ¿no? Porque la cabeza falla, que sí, el entendimiento falla, la memoria, la voluntad se debilita. Y dones sobrenaturales, como es el don de estar unido a Dios, pues cuando el hombre esté en el paraíso, es amigo de Dios, dialoga con Él como un amigo, está con una relación de intimidad. Después del pecado se pierde esa relación, ¿no? Se rompe la amistad, se rompe la comunión. Entonces, si hemos dicho que ser personas es estar en relación
cuáles son las relaciones que nos hacen crecer y con las que fuimos creados. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios para entrar en relación con Él. Pero no fue hecho solo, fue hecho con alguien al lado, para entrar en relación con el hermano. Y no fue creado en un ámbito, sino que fue creado en el mundo, para tener relación con las cosas, con el mundo. Y fue creado en unidad, cuerpo y alma, para tener relación consigo mismo. Entonces, el hombre creado está hecho para la relación, como persona, para relacionarse con Dios. Y cuando yo me relaciono con Dios, soy más hombre, soy más persona. Cuando yo me relaciono con el otro, una sana relación que me hace crecer, soy más persona. Que no es confundirme con el otro, las dependencias afectivas, ¿no?, las que me confundo y me meto ahí, no, sino yo mantengo mi identidad y crezco en la relación con el otro. Pero también necesito relacionarme con el mundo, no estoy creado aislado. De hecho, fijaros, la gran tentación de Satanás es aislar de Dios, romper la relación con Dios, romper la relación con el otro y romper la relación con el mundo. Y eso es lo que vemos en Génesis 3. ¿Qué pasa en Génesis 3 cuando la serpiente aparece? ¿Qué hace? Divide. Dice, fíjate, Dios te ha dicho eso, no lo hagas. Rompe la relación con Dios. ¿Qué pasa entre Adán y Eva? Se llevaban bien, era una relación armónica y se rompe, ¿no? No, has sido tú, no, porque has sido... No, ya, no. ¿Y qué pasa en la relación con el mundo? Ya se van del paraíso, ¿no? Son expulsados del paraíso, se rompe esa relación con la naturaleza. Entonces hay una ruptura, el pecado original trae la ruptura. El demonio actúa como tentador, diabolos, el que separa. Pero el demonio no es el responsable del pecado. No, le echan la culpa. No, yo no he sido Adán, ha sido Eva. Eva, no, ha sido la serpiente. ¿Y la serpiente qué dijo? Es que me ha enviado Satanás. No, es echar la culpa al otro. El pecado es responsabilidad personal. Por eso, el pecado original es un pecado personal de Adán, que al ser el hombre primigenio nos ha afectado a todos, pero es un pecado personal que afecta a la naturaleza humana. Ese es el pecado original. Entonces, el pecado de Adán tiene el que lo induce al pecado, que es la tentación del demonio, pero es la libertad mal usada. Es un mal empleo de la libertad que se opone a Dios, al plan de Dios. Nosotros lo tenemos peor todavía, porque Adán no tenía concupiscencia, pero nosotros tenemos la tentación, la concupiscencia, que es esa inclinación al pecado. Entonces tenemos una inducción al pecado desde fuera, que es el demonio, aunque a veces se nos hace presente en primera persona del singular. Tenemos nuestra naturaleza herida, pero el pecado siempre es un acto de responsabilidad personal. Por eso podemos distinguir, ¿no? En el pecado original hay dos elementos, lo que se dirá pecado original originante, que es el pecado personal de Adán, y el pecado original originado, que es la herencia de pecado que recibimos por ser seres humanos, por pertenecer a la condición humana. Por tanto, bueno, hago una visión ya para resumir y terminar. Al decir creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ¿qué estoy diciendo? Que mi origen es Dios, que vengo de Dios y que estoy hecho para Dios. Pero en este camino de ser hijo de Dios para participar plenamente de su vida, tengo un camino que realizar, un trabajo que hacer. Y tengo obstáculos, dificultades, el tentador, mi naturaleza herida, pero tengo esa posibilidad de crecer. ¿Y cómo puedo crecer? Como hizo Jesús, mirando a Cristo, que es el Hijo. ¿Qué hacía Jesús? Relacionarse con el Padre. ¿Qué hacía Jesús? Relacionarse con los otros,
amando, una relación de amor. ¿Y qué hacía Jesús? Una sana relación con el entorno. La relación me construye. El demonio querrá tirar abajo toda relación y yo, por mi debilidad, caeré en el pecado, porque el hombre peca por debilidad. El demonio pecó por maldad, porque era consciente, plenamente consciente de lo que hacía. Nosotros somos bastante inconscientes tantas veces. Pues que podamos vivir lo que profesamos. Es muy importante que la profesión de fe, ¿no? Y un catequista y alguien que enseña la fe, la enseña también desde pues cómo vivir lo que profesamos. La profesión de fe, lo que yo creo, necesito vivirlo. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. La verdad es que cada uno de los temas que has explicado pues daría para tanto, ¿verdad? Pero son tres asignaturas. Efectivamente. 45 sí. minutos. Pero es bueno que nos quedemos con sed de más, ¿verdad? Para poder ir profundizando, ¿no? Bueno, hay un montón de preguntas, la verdad, pero vamos a ver si las podemos hacer lo más ágil posible. Si empezamos por las de los que nos han escrito, nos han hecho preguntas a través del chat, nos encontramos, bueno, esto no sé si es una pregunta o es para comentarlo, que dice que un niño pregunta en catequesis, ¿y quién creó a Dios? Bueno, pues a lo mejor comentar algo sobre esa pregunta, porque es verdad que una cosa es saber la respuesta y otra cosa es saberla explicar. Claro, es difícil entender la eternidad, ¿no? Dios es eterno y nosotros no, pues somos temporales y pensamos que tiene que haber el origen, tiene que haber alguien que esté en el origen de Dios. Pero claro, ¿cómo poder explicar que Dios es eterno y que Él está siempre y nosotros no? Pues esa es la respuesta. Dios es eterno y el único que existe desde siempre. Y nosotros tenemos un principio, pero ya existiremos para siempre, porque el alma es inmortal y el cuerpo resucitará al final de los tiempos. O sea que Dios nos hará eternos, aunque no somos eternos, nos dará una vida eterna como la suya. Otra pregunta que es más que te hacen como catequista que como teólogo, por decirlo de algún modo, es, así en plan práctico, es, has explicado la diferencia entre experimentar la paternidad de Dios y experimentar la paternidad humana. Y preguntan, ¿y cómo se puede mostrar la paternidad de Dios a quien no tienen experiencia de paternidad humana? Sí, ciertamente es una gracia, es un don de Dios poder sanar la herida de la carencia afectiva paterna o del daño que uno ya ha podido recibir por la ausencia de padre o por un padre no cercano, ¿no? Pero claro, nosotros en el lenguaje, claro, funcionamos por analogías, ¿no? Por comparaciones. Entonces, cuando se revela a Dios como Padre, el nombre Padre lo que quiere señalar es que Él es el principio de todo. Pero claro, cuando uno escucha Dios es mi Padre, yo lo asocio a la experiencia que tengo de padre. No puedo disociarlo, no puedo separarlo. Entonces, la sanación, o sea, el descubrimiento de Dios como Padre pasa por la sanación de la figura de Padre. Por eso, cómo ha cambiado también la transmisión de la fe cuando a veces nos hemos recibido, ¿no?, de generaciones anteriores una idea de Dios como, como legislador, como aquel que te dice, ¿no?, como norma, como el que si te equivocas te castiga, ¿no? Yo recuerdo en el catecismo que yo estudié de pequeño en el colegio, en EGB, lo que era EGB, ¿quién es Dios? Dios es nuestro Padre que está en los cielos, creador y señor de todas las cosas, que premia a los buenos y castiga a los malos. Al año siguiente vi a mi hermano que me sigue,
que le llevo 2 años, que ya habían borrado lo de premia a los buenos y castiga a los malos. Eso lo habían borrado, lo habían quitado. Digo, qué suerte que tiene que estudiar menos. Pues pero qué bueno que lo hayan borrado, porque, claro, esa concepción de Dios que premia, que castiga, que es como mi padre, es una concepción errónea, porque Dios es amor. Lo más propio de Dios es que es amor. Entonces, Dios no puede no amar, y su amor es tan inmenso que no podemos entenderlo. ¿Cómo puede uno hacer una experiencia de Dios Padre? Desde una experiencia de Dios Amor, desde poder vivir un encuentro con Dios Amor. Nosotros organizamos seminarios de vida en el Espíritu y el primer tema, que son como unas catequesis experienciales, no son teóricas, son más experienciales, el primer tema es Dios Amor. ¿No? Entrar en la experiencia no es hablar de Dios, es vivir la experiencia de Dios como amor. Y eso yo he visto mucha sanación de personas que tenían esa como imagen desvirtuada de Dios, una imagen de Dios que no es el Dios real, y también una experiencia negativa pues, de lo que son las figuras referenciales, padre, madre, cómo han sanado y cómo han podido vivir el ser hijos de Dios. Por eso comenzaba diciendo, ¿quién soy yo? Mi presentación es que soy hijo amado de Dios. Y eso es lo que me configura. Cuando yo vivo eso, porque yo he recibido otros mensajes, mis padres son muy buenos, pero son limitados, y entonces, pues claro, para educarme o para tal, pues a veces he recibido mensajes, ¿no? De que me he hecho, no llego a esto, no soy bueno, o no soy listo, soy tonto, he recibido unos mensajes que, claro, me cuesta cambiarlos, porque me viene, ¿no? Yo estoy dando una charla tal y que digo, no digáis soy un desastre, y cuando termino miro así, joder, qué desastre soy. Digo, anda, si yo mismo me lo digo y lo acabo de decir que no. Entonces, hay mensajes grabados que están muy grabados. Entonces, claro, si yo no tengo una experiencia, quiero decir que eso supone también un proceso de sanación interior, de poder vivir en el amor y poder vivir lo que es la paternidad de Dios, sabiendo que mi padre es muy bueno, pero como limitado, pues no pudo llegar a darme ese amor que Dios sí me da. También todavía una última pregunta, aunque hay alguna más, pero son un poco más repetitivas en el chat. En cambio, hay una también muy catequética. ¿Qué alegoría puedo utilizar para explicar el misterio de la Santísima Trinidad? Pues muy buena pregunta, oye. La respuesta puede ser varias, ¿no? Los santos padres usan distintas alegorías, ¿no? Como la de el árbol, ¿no? Tronco, rama, fruto. Entonces, también San Ignacio de Antioquía usa una desde la construcción, ¿no? Somos un edificio espiritual en el que, como una grúa, ¿no? El árbol de la cruz, el Padre es el que construye, el que eleva la cruz, no como una grúa de estas de construcción que tienen forma de cruz, y el Hijo es la cruz, en la cruz, y el Espíritu Santo es la cuerda, ¿no? El Padre es el constructor que edifica, que nos construye. La alegoría también, yo me la imagino a veces como una piscina, ¿no? Esta ya es más de cosecha propia, ¿no? Si el Espíritu Santo que se le es revelado con distintos símbolos, uno de ellos es el agua, ¿no? El agua, también aparece en la Escritura, ¿no? El agua del templo, ¿no? Que se desborda. Pues el Padre es una fuente, el Hijo es otra, ¿no? Los dos, y el Espíritu Santo es la piscina, es el agua. El Espíritu Santo es el amor, la analogía del amor. El Padre es el amante, el Hijo es el amado, el Espíritu Santo el amor. La analogía de la mente, el Padre es el pensamiento, el concepto, el Hijo es la palabra. Y el Espíritu Santo, ¿qué es?
Pues lo que nos llega de esa palabra, pensada por el Padre, dicha por el Hijo. No sé, analogías, hemos dicho varias ya. Sí, estupendo. Una pregunta de calado. Dios nos hace a su imagen y semejanza. Lo que preguntan es, ¿lo de la semejanza tiene que ver con lo que tenemos que ir consiguiendo a lo largo de nuestra vida terrenal? ¿Dónde está la diferencia, imagen, semejanza? El Génesis dice, creó Dios al hombre a nuestra imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Entonces, primero dice, no, creamos a nuestra imagen y semejanza. En el nuestra, en el hagamos, ven los santos padres ya ahí la Trinidad, ¿no? Es un plural, hagamos. A imagen y semejanza, pero luego dice solo imagen. Entonces los santos padres distinguen imagen y semejanza, ¿no? La imagen, ¿qué es? En esta distinción, la imagen es los dones de la naturaleza, lo que hemos recibido y que no perdemos, lo que somos, ¿no? Si uno peca o es un pecador horrible, sigue teniendo razón y voluntad, ¿eh? No pierde. La imagen no se pierde, la imagen permanece. La imagen es los dones de la naturaleza, nuestra naturaleza humana. Y la semejanza es ese proceso espiritual para llegar a la plenitud de ser hijos de Dios. Dice Primera de Juan 3, ¿no? Somos hijos, pero aún seremos semejantes a Él cuando lo veamos tal cual es. Solo cuando entremos en esa visión de Dios en el cielo, seremos hijos en plenitud. Entonces, somos ya hijos, pero los seremos en plenitud. Entonces, la semejanza es los santos padres señalan que es ese proceso por el cual nos vamos siendo cada vez más, nos vamos identificando cada vez más con Jesucristo. Entonces, es un proceso de identificación con Cristo que lleva el Espíritu Santo. Muy bien. Aquí una pregunta también muy interesante en la catequesis. A veces se les cuenta a los niños que las personas que han muerto están en el cielo como ángeles. ¿Cómo explicarles que no sabemos si están o no en el cielo y que no son ángeles? ¿O sí son ángeles? Eso es muy gallego. Claramente no son ángeles. El decir como ángeles puede querer decir que están contemplando la gloria de Dios y que lo alaban, porque los ángeles fueron creados para contemplar a Dios, servirle y alabarle. Entonces, ¿en qué sentido uno está en el cielo como ángel? Pues porque ya está alabando a Dios y vive para Él y lo ve, contempla a Dios y lo alaba. ¿En qué sentido se puede decir como ángeles? Que hasta que no llegue al final de los tiempos, en la parusía, al final de cuando ya Jesús venga en gloria, ¿no? Y se termine y venga la resurrección de la carne, hasta que no resuciten los cuerpos, será lo que pervive es el alma. Entonces, ¿cómo podemos ser como ángeles? Porque no tenemos cuerpo hasta que no llegue la resurrección del cuerpo. Pero no somos ángeles. Somos distintos a los ángeles. Solo que en el cielo estaremos con los ángeles que son santos. Santos ángeles porque ven a Dios, contemplan a Dios y lo alaban. Y nosotros lo alabaremos y lo veremos como ellos. Una pregunta más. Al ser Dios todopoderoso, entonces Él ya se ocupa de todo y nosotros no tenemos que hacer nada. ¿El hombre tiene que poner su granito de arena? Pues como Dios todopoderoso, nosotros no tenemos que hacer nada. Por eso Dios nos puso en el paraíso para que no hiciéramos nada. Pues no. Dios nos puso para que trabajáramos, ¿eh? Entonces, está la gracia de Dios, que a veces no nos hace gracia, a veces sí, pero está la gracia de Dios que requiere la colaboración del hombre. Dios nos lo da todo, pero nos pone ahí para que nosotros trabajemos. El paraíso, es muy bonito esto, Dios
En el segundo relato de la creación, Génesis 2:7, Dios toma barro de la tierra y crea al hombre y le pone en esa misma tierra de la cual le ha sacado. O sea, Dios modela el barro y lo coloca en la misma tierra de donde ha sacado el barro con el que le ha modelado. Por eso cuando Dios dice cultiva la tierra, cuida y cultiva la tierra, ¿qué está diciendo? De algún modo, cultívate y cuídate. Cuídate y cultívate. No solo haz cosas, sino trabájate, crece. Te pongo ahí para que crezcas. Entonces, claro, es el juego de la gracia de Dios, pero también de la libertad. De hecho, si Dios, como dice la pregunta tan irónicamente dicha y tan bien precisada la cuestión, si no tuviéramos que hacer nada, ¿no? Si todo lo hiciera Dios, pues entonces no hubiera habido pecado, no hubiera habido nada, hubiera sido todo porque la manifestación de que Dios nos pone en juego es la libertad. Dios lo da, pero nos dice, tú responde. Requiere una respuesta. Aquí una pregunta un tanto tremenda, pero yo soy mero mensajero. ¿Qué afinidad o semejanza hay entre el Dios de Jesús y el Dios de otras religiones? El Corán presenta un Dios vengativo. 337 veces aparece en el Corán que Dios castiga a los infieles, y los infieles, según el mismo Corán, son los cristianos, los seguidores de Jesús, el Hijo de María. ¿Hay un solo Dios que se presenta en distintas religiones? El monoteísmo es compartido con el judaísmo y el islamismo, ¿no? Las tres religiones monoteístas son judaísmo, islamismo y cristianismo. La gran diferencia del cristianismo es que es un monoteísmo trinitario. No hay ninguna otra religión que crea en la Trinidad. Es algo que nos ha sido revelado, Jesús nos lo ha revelado, y es ciertamente algo que supera la razón, porque yo puedo creer en Dios a partir de las cosas creadas. Dice el Vaticano I, y luego lo recoge el Vaticano II, que la razón, podemos creer en Dios, podemos afirmar la existencia de Dios por la razón. O sea, podemos llegar a Dios por la razón a través de las cosas creadas. Pero no podemos llegar a la Trinidad a través de las cosas creadas, ¿no? Solo es una consecuencia de la revelación. Solo podemos conocer que Dios es trino en la revelación. Y el Dios trino que se nos presenta es un Dios Padre, amor, que si corrige a los hijos o las profecías de denuncia que aparecen en el Antiguo Testamento o esa imagen de Dios del Antiguo Testamento, es un Dios que dirige y que corrige a sus hijos para que crezcan en el lenguaje de la época. El lenguaje cambia, ¿no? Jesús nos muestra el mismo Dios, es el mismo Dios. Algunos que luego serán considerados herejes, como Marción, dirán, no, es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, el del Nuevo Testamento es el Dios bueno. Y a veces queremos eliminar el Antiguo Testamento, ¿no? Porque como no lo entendemos. Pero el Dios del Antiguo Testamento manifiesta su poder. La ira de Dios es el poder de Dios, la fuerza de Dios, ¿no? Lo que pasa es que, claro, se expresa en el lenguaje que entendían, y como veis, estaban a tortas. Todos los pueblos del Antiguo Testamento se definían se entendían a golpes, ¿no? Y era el lenguaje que entendían. Entonces Dios es el Señor de los ejércitos, el guerrero que está a cargo de las tropas, ¿eh? Porque era el lenguaje. Jesús vemos que no habla el mismo lenguaje porque ya estamos en otro momento. Entonces, a veces otras religiones usan este lenguaje y viven este lenguaje, ¿no? Es un Dios, pues eso, del golpe y de aquí es así, y si no es así, no es aquí, te la llevas. No sé si responde a la pregunta, pero va un poco en esa línea, ¿no? O sea, el Dios cristiano que
que ya aparece en el Antiguo Testamento como con entrañas maternas, como un Dios que cuida, ¿no? Oseas, ¿no? Porque he llamado a Efraín, lo he tomado en mis brazos, lo he acariciado, es un Dios tierno, cariñoso, amoroso. Pero sobre todo en Jesús nos muestra este rostro de Dios, pues que lo entendemos mejor, porque va más en consonancia con el lenguaje que es el propio de lo que es Dios. Hay más preguntas, pero ya vamos con el tiempo muy justo y las demás preguntas que quedan de algún modo se asemejan a las que ya hemos hecho. Entonces no podemos alargarnos más. Yo quería terminar esta sesión recordando un texto que muchas veces los catequistas en la delegación hemos difundido. No el texto entero, porque no por el islamismo, porque no tenemos tiempo, pero sí un parrafito de Aimé Duval, un sacerdote francés, cantautor, que escribió una cosa preciosa, que es en las manos de mi padre, los labios de mi madre. Digo solamente el principio y el final. Las manos de mi padre, los labios de mi madre me enseñaron de Dios mucho más que mi catecismo, ¿no? Dice del padre. Es curioso cómo me acuerdo de la postura de mi padre, el que por sus trabajos en el campo siempre estaba cansado después de cenar, se arrodillaba, la frente entre las manos sin mirar a sus hijos, sin impacientarse. Yo pensaba, mi padre que es valiente, que manda en casa, que es insensible ante la mala suerte y no se inmuta ante los ricos y los malos, ahora se hace un niño pequeño ante Dios. ¿Cómo cambia para hablar con Él? Debe ser muy grande Dios para que mi padre se arrodille ante Él y muy bueno para que se ponga a hablarle sin mudarse la ropa. En cambio, a mi madre nunca la vi de rodillas, demasiado cansada, se sentaba con mi hermano pequeño en sus brazos y todos nosotros muy cerca de ella. Musitaba las oraciones, punta a cabo, todo en voz baja. Lo más curioso es que no paraba de mirarnos uno tras otro, una mirada para cada uno más larga, para los más pequeños. Yo pensaba, debe ser muy sencillo Dios cuando se le puede hablar teniendo un niño en brazos y en delantal. Bueno, pues es un texto muy bonito que nos ayuda también como catequistas a ver que además de entender lo que hoy hemos profundizado y saberlo explicar lo mejor posible a los niños, nuestros gestos, nuestra manera de rezar, nuestra manera de estar con ellos, también les dice mucho de cómo es Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y para el próximo jueves a la misma hora, tanto para los que nos siguen por YouTube, por Internet, que por cierto, simplemente para que veáis, porque así nos sentimos hermanos con todos, de Madrid, los que han puesto desde dónde es Alcobendas, Carabanchel, Tres Cantos, La Ilipa, Hoyo de Manzanares, Vallecas y Canillejas. Luego, del resto de España se han identificado algunos de Málaga, varios, y de León. Y luego fuera de España, Costa Rica, Panamá, Francia, desde París, Venezuela y México. O sea que hemos tenido una sesión, Eduardo, con gente de todas partes que han podido aprovechar tu magnífica conferencia y el magnífico diálogo que hemos podido hacer, que yo creo que merece la pena, porque fijaros la cantidad de preguntas que otras veces pues nos cuesta más, y así de este modo pues podemos hacer un diálogo mucho más completo. Pues muchísimas gracias a todos y hasta el próximo jueves. Apostolica Ecclesia